¿Nada más a mí? Bueno, enfrentando la difamación. ¿Saben ustedes lo que representa enfrentar una calumnia? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo tendrían que hacer o cómo lo debemos hacer como creyentes? Bueno, vamos a aprender un poco de este tema. En Levítico 19:6, lo voy a leer en dos versiones. Dice de esta manera, y aquí vemos la prohibición del Señor a este tipo de prácticas. No andarás calumniando en medio de tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. En la versión Reina Valera contemporánea dice: no propagues chismes entre tu pueblo. Aquí está un poquito más claro, ¿verdad? No atentes contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. El diccionario define la difamación como un conjunto de palabras o de publicaciones falsas, que exponen a alguien al odio, al desprecio, al ridículo, con la intención de dañar la integridad de esta persona o su ocupación, la ocupación laboral que desarrolle. El objetivo de la difamación es desacreditar, es deshonrar, denigrar, ofender, lastimar, insultar. Todos esos sinónimos definen difamación. Y todo es a través de la difusión de información falsa, vuelvo a repetir la palabra falsa, que resulte contraria a la reputación o al buen nombre de esa persona. En el contexto bíblico, difamar literalmente se traduce como hablar injuriosamente, actuar dolosamente, de manera que la difamación son esas palabras ociosas que se expresan con el deseo de lastimar. Difamación también significa infamia, calumnia, mentira, blasfemia. ¿Cuántas monerías tiene la palabra difamar? Ahora imagine el que practica la difamación, todo lo que hace cuando difama. El Señor en Mateo 12:36 dice estas palabras: pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de toda palabra ociosa que haya hablado. ¿De cuántas palabras? De todas. ¿Usted cree que el chisme, la difamación y la calumnia son palabras ociosas? Desde luego que sí. Y dice en el 37, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, en lo que expresamos, porque de lo que habla la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Por eso la difamación, leímos hace un momento, que fue prohibida entre el pueblo de Dios, ahora la iglesia, y es considerado un pecado grave, al ser una transgresión moral que busca dañar la reputación, en este caso de un hermano en la fe, o de un siervo de Dios. Y esto va a redundar en su perjuicio personal y de su familia. Ese es el alcance de la difamación. Sin embargo, ¿por qué será tan fácil difamar? Pero por otra parte, ¿por qué será tan fácil escuchar estas palabras ociosas? ¿Cuántos de ustedes se han quedado como muy tranquilos o esperando más cuando se empieza a hablar mal de alguien? Así como, a ver qué más, a ver qué dices. Mire, dice Proverbios 26:22, los chismes son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. Los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. El que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. Esa
esta cita nos muestra el carácter hipócrita de quien difama. Sin embargo, con todas las agravantes de la difamación, es tan destructiva, tan perjudicial, tanto por la persona que la recibe como para la persona que la perpetra. ¿Sabe por qué? Porque finalmente Dios siempre sacará toda la verdad a la luz. ¿Sí sabía eso? Que el Señor todo lo saca. Y Jesús habló de la necesidad de evitar en esta condición. Dice Mateo 5:22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le ofenda quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor nos enseña cómo el enojo, la ofensa, la difamación están estrechamente relacionadas y por ello se debe evitar, ya que la difamación, al ser un pecado que atenta contra el amor y el respeto, nos impide vivir en armonía con nuestros semejantes. No voy a decir que si alguien conoce a una persona que es difamadora, chismosa y calumniadora, porque todos las conocemos, pero usted no se ha dado cuenta el carácter que normalmente exhibe gente que practica este tipo de cosas. Y es importante recordar algo, mis hermanos: como hijos de Dios debemos ser respetuosos con los demás. Sí sabía eso, ¿verdad? Y que tenemos que tratar a nuestros semejantes con el mismo amor con que Jesús nos trata, nos ama. Por ello, la práctica de la difamación define la verdadera condición espiritual de alguien y sus intenciones del corazón. Usted puede conocer a alguien por lo que expresa. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo enfrentar la difamación? Hacer algo que, como la lepra, afecta todo lo que toca. ¿Cómo incluso alcanzar a entender el propósito por el que es permitida por Dios? Fíjese lo que acabo de decir. Sabemos que todo, si no lo permite el Señor, no sucedería. ¿Usted cree que Dios permite eso? ¿Por qué lo permite? No, usualmente yo no hablo de mí y no voy a hablar de mí, pero les voy a dar algunos detalles que pueden servirles. Pero miren, en mi caso, como de cualquier figura pública, son incontables las situaciones que han involucrado la difamación y la calumnia a mi persona y al ministerio, al trabajo ministerial. O sea, es mucho. Y les puedo decir que no es nada fácil cuando sabes primero que son infundadas. ¿Se acuerda que decía que hablen de ti con falsedad? O sea, cuando son infundadas, pues se siente así como, híjole, ¿por qué? Pero más difícil es cuando descubres de quién viene la difamación, la traición, ya que normalmente es de los más cercanos, aquellos que parecían más leales, a quienes incluso llegaste a considerar tus amigos. Yo creo que estoy tocando un tema que todos han sufrido. ¿A cuántos de ustedes han difamado injustificadamente? Y por parte de alguien muy cercano, que tú considerabas alguien leal a tu vida. ¿Qué han sentido? Diga feo, porque se siente feo. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo enfrentar la difamación? Y para responder a esta pregunta, me voy a permitir mencionar un poquito de mi experiencia al respecto. Mire, lo primero que tuve que aprender, es que son pruebas que el Señor ha ido permitiendo para tratar con mi carácter, para hacerme crecer, madurar como cristiano y como siervo. Pero también para ver la triste condición de quienes han caído en esa condición y amarlos. Para eso yo tuve que aprender por qué Dios permitía ciertos agravios a mi vida.
Y aunque cada circunstancia ha sido dolorosa, porque no deja de ser así, difícil de asimilar por su contexto, dependiendo de la persona, el lugar, las circunstancias, pues por la gracia de Dios, por su consejo, no solo fue posible pasarlas, sino que obraron para bien en la formación de mi carácter como cristiano y pastor. De hecho, cuando comencé a tratar este tema, mi corazón de inmediato comenzó a traer a mi mente vivencias, experiencias que si hubieran estado ahí todavía, hubieran causado algo, pero sin embargo para mí, solamente por la misericordia de Dios, son meras remembranzas, o sea, son cicatrices que ya no causan ningún problema. Muchos de ustedes, cuando tienen una herida abierta y que le están rasque y rasque, pues sigue sangrando y se puede infectar, pero cuando ya hay cicatriz, aunque le pegues, no, ya no pasa nada, pero ahí está, pero ya no pasa nada. Entonces, al mismo tiempo que mi mente me empezaba a mostrar ciertas cosas, al mismo tiempo el Espíritu trajo a mi memoria la salida que Dios le dio a cada circunstancia. Y aunque yo no lo entendí, al ver cómo iba siendo fortalecida mi vida espiritual, pues solo me queda gratitud por cada enseñanza que me ha permitido cumplir, crecer, caminar. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Que todo eso fue necesario y fue justo, porque contribuyó a mi crecimiento. Me trajo un entendimiento especial, sanidad y paz en el corazón, y esos son factores indispensables para la vida de un creyente, para mí, aún para mi permanencia en el ministerio. De lo contrario, no sé dónde estaría, mis hermanos. ¿Se imaginan un pastor lleno de rencor y de resentimientos? O sea, a nadie le conviene ni el resentimiento, ni el rencor, ni los deseos de venganza. Así que si por ahí usted tiene algo, hoy va a ser un buen día para sacarlo. Por eso les puedo asegurar sin temor a equivocarme que la difamación, la calumnia, la traición son situaciones, conflictos necesarios en la vida de todo creyente, en especial de quien disponga su vida a obedecer y a servir a Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entre más te consagras al Señor, eres el blanco de la difamación, de la crítica, y eso de entrada no es nada grato. Después de lo que acabo de decir y que hay varios servidores, ¿quieren seguir sirviendo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos debe de preocupar. Les voy a leer lo que dijo el Señor, Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Ya con eso, ¿ya qué? ¿Qué nos queda? Filipenses 1:29. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, ya creyeron en Él, qué bueno, dice, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Pablo estaba en la cárcel, vituperiado, acusado falsamente, ¿y qué cree? Él se gozaba, porque sabía que si Dios lo permitía, había un propósito. ¿Sabe usted cuánta gente alcanzó Pablo en medio de sus prisiones? Entonces son conflictos necesarios que si no sabemos tratar adecuadamente para enfrentarlos conforme al consejo de Dios, nos puede acarrear en nuestra vida duras consecuencias. Tenemos que aprender a enfrentar la difamación. En la escritura, difamar viene de un vocablo blasfemeo que literalmente indica hablar de manera injuriosa. También se traduce como censurar, ultrajar, vituperiar. Este vocablo se relaciona con otro, blasfemeo, que significa hablar de manera absurda, con insensatez. Quien difama lo hace con insensatez, con tontería en su mente, absurdamente. Porque difamar es la intención dolosa de desacreditar usando
todos los agravantes. ¿Sabe cuáles son los agravantes? Premeditación, alevosía y ventaja. Iba a decir ventosía, como decía el chavo, pero no, y ventaja. ¿Cómo puede ser la difamación? De forma oral, y ahora con las redes, con el internet, pues mediante cualquier medio de comunicación, escrito, ¿verdad? O visual. Y esto es algo ya muy común por el mal uso de las redes sociales, donde muchos, de manera cobarde, escudándose en las redes sociales, las han convertido en un instrumento para agredir sin dar la cara, ni considerar el alcance del daño de sus difamaciones. Porque ya algo que tú subes a una red social se va a muchos espacios. Sin embargo, a estas personas su conciencia no les da para entender que difamar con la intención de deshonrar, de denigrar a alguien, va a dejar una marca en la reputación de la persona que han agredido, secuelas si es que ésta no está en la condición moral o anímica para tolerarla, y esto puede destruir a una persona. Ese es el riesgo de la difamación. ¿Cuántas familias han sido afectadas por una difamación? ¿Cuántas reputaciones se han destruido? ¿Cuántas personas han caído? Y en la iglesia, ¿cuántos hermanos se han desanimado, se han alejado de la fe por una irresponsable difamación que ha lacerado su corazón? ¿Usted cree que dentro de la iglesia hay quien practique la difamación? ¿Qué cree? ¿Sí? ¿Qué haremos con ellos? Dígame, amarles. Dígame, amarles. Porque tienen una condición espiritual muy pobre. Tienen problemas con Dios. Están pisando un terreno espiritual muy delicado. ¿Sí se da cuenta de eso? Bueno, otra palabra para difamar, estoy hablando en el diccionario bíblico, es katalalein, que significa mentir y calumniar, mejor dicho, calumniar con mentiras a quien no está presente para defenderse. Y esto ya señala la perversión de un corazón que tiene esa disposición natural de calumniar, de mentir, de murmurar, de difamar, siempre con la intención de lastimar. Pero aquí viene algo, esto trae un origen que puede ser la frustración, los deseos de venganza, la codicia o simplemente el deseo de dañar. Ahora, una manera válida de afrontar las difamaciones desde la perspectiva legal, moral, pues es cuando el difamado tiene pruebas, tiene argumentos, tiene testigos para defenderse de esa calumnia. Y ahí caben las aclaraciones, aún las confrontaciones con el agresor. Eso se hace en un juzgado incluso, porque la difamación es un delito. Sin embargo, ya en el ámbito de la fe como creyentes, y aquí es donde empiezan las respuestas, si no hay fundamentos firmes sobre la integridad y la rectitud de quien es difamado, aunque caben las aclaraciones, siempre quedará latente la sombra de la duda. De ahí la importancia de la integridad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cuando te difamen va a ser falsamente. Cuídate de cuando la difamación tenga un sustento. Primera de Pedro 4:14. Dice, estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Dice: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Mire, mis hermanos, una dudosa conducta siempre traerá consecuencias
a su testimonio, pero especialmente para con su relación con Dios. Y es con Él con quien tenemos que mantener una relación afirmada en una vida de integridad, de rectitud y de santidad, porque de ahí se va a desprender todo lo demás. Voy a mencionar algunos pasajes en la Biblia que hablan de la integridad de hombres que no pudieron ser juzgados ni condenados de una manera legal por su conducta. Mire, en Génesis 39:5 el contexto es José, el soñador. Usted conoce la historia. Después de que sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, lo compra Potifar, un hombre rico, y pues Potifar lo nombra administrador de sus recursos. Dice en el versículo 5: y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Dice, él dejó todo lo que tenía en mano de José, y teniéndolo a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. A veces, pues es un peligro ser guapo, ¿verdad? No sé cuántos tengan ese peligro, pero al menos yo no. Yo estoy muy tranquilo al respecto, ¿verdad? Y sin embargo, cuando el enemigo quiere poner zancadillas, aunque tengas cara de Shrek, pero bueno, él era de hermoso semblante. Sucedió después de estas cosas, o sea, después de que él era administrador, que él trabajaba, dice, la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada en cuanto en la casa, puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Se da cuenta que la respuesta de José tuvo que ver más con su fe, con su integridad, que con cualquier otra circunstancia. O sea, para él era importante su relación con Dios. Conocemos el resto de la historia. La mujer, pues, al ser rechazada, le tiende una trampa, lo difama y es llevado a la cárcel. Bueno, en este pasaje podemos notar dos cosas. Primero, que cuando el Señor tiene un propósito para alguien que ha llamado, se habrá de cumplir. Cuando el Señor llama a alguno, le va a extender su gracia, le hará que prospere en su trabajo, le hará, lo respaldará. Pero si el creyente no cultiva una buena relación con Dios, si no tiene las convicciones que le permitan caminar en integridad delante de Él, siempre será fácil caer. Y ahí es cuando ya no cabe la difamación, porque los hechos hablan por sí mismos. Pero cuando un creyente es fiel al Señor, busca la santidad, bueno, jamás será grato, sobre todo para el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Él no quiere gente íntegra, no quiere gente que respete a Dios, que ame a Dios, y va a usar todo lo que tenga a su alcance para destruir lo que ha levantado, lo que ha hecho. Así fue como usó a la esposa de Potifar para hacer caer a José, pero al encontrarse con un joven varón íntegro, lo único que quedó fue el despecho por haber sido rechazada. ¿Qué le quedó? La difamación y la calumnia. Pero lo más sorprendente es esto, mis hermanos, que aunque el enemigo creyó haber lastimado a José, haberle hecho tropezar de alguna manera, fue un plan de Dios para llevarlo cada vez más cerca al destino que tenía para él. Y así obra el Señor, y eso es lo que tenemos que aprender. A veces el Señor permite las cosas para acercarnos más al propósito que tiene para nosotros. Y de repente sentimos que ya se perdió algo, que perdimos, que nos traicionó
a alguien, que algo no funcionó, incluso podemos pensar que hasta Dios nos abandonó, pero no es así. Dios traza un propósito, traza un plan para alguien y se habrá de cumplir. Ahora, ¿qué es lo que define o qué es lo que permite que este plan se cumpla? Sí, la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, pero también la integridad del creyente. También su rectitud. ¿Por qué? Porque está respondiendo al llamado de Dios. Otro caso está en el libro de Daniel, donde narra cómo cuando Nabucodonosor se hizo esa impresionante estatua de oro y mandó al pueblo que al escuchar los instrumentos musicales se postraran y adoraran su monumento. Quien no lo hiciera inmediatamente sería echado a un horno de fuego. Bueno, nunca falta el que vea que tú estás superándote, que tú estás caminando, que tú tienes un lugar. Ya estos jóvenes ya tenían un espacio en ese lugar, había quienes no estaban contentos con ellos, y dice Daniel 13:12, unos hombres judíos llegaron ahí, algunos de los enemigos, a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se molestó, los llamó y de hecho les pregunta: ¿es cierto que no se quieren ustedes inclinar ante mi monumento? Ya estoy parafraseando la historia, se las estoy platicando, ustedes la conocen. Y le dice: ¿están ustedes listos, están dispuestos a inclinarse ante esa estatua en el momento que toque la música? La respuesta de los jóvenes, ¿qué fue? No. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos habrá de librar de esa condena que tú quieres darnos. Pero la frase "y si no", de todas maneras no nos inclinamos, ¿de qué habla? De una completa confianza en Dios. En ese "y si no", mis hermanos, nosotros podemos ganar todo o perderlo todo. Porque cuando el Señor te lleve al límite de algo, ahí va a ser cuando tú vas a tener que decidir de una manera completa. Y vemos cómo estos jóvenes íntegros fueron incorruptibles. Ellos eran un estorbo para muchos porque habían sido puestos como administradores. Y seguramente a muchos de ellos los habían hecho de lado y tenían que encontrar una manera de quitarlos de en medio. Sabemos que la mayoría de las agresiones habrán de llegar de quienes no conocen al Señor, porque al no entender nuestra fe no aceptan nuestra conducta, no aceptan incluso que nos podamos desarrollar, que podamos prosperar. Y bueno, si nosotros conocemos ese carácter de la gente que es impía, de quienes no van a entender que tú eras cristiano, pues como estás esperando puedes prepararte para cualquier tipo de traición, cualquier circunstancia que se presente. ¿Por qué? Porque tú dices, de ahí puede venir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa cuando las agresiones, cuando las difamaciones vienen de dentro? Y les voy a decir algo sin que nos tengamos que angustiar. Necesitamos comprender lo inevitable que haya quienes por su condición espiritual, y ya estoy hablando de la gente de dentro, que al sentir confrontada su conciencia reaccionen mal. Y el primer paso es la difamación. Son aquellos que tu misma integridad los hace sentirse expuestos. ¿Sí me doy a entender? Somos todos creyentes, estamos en el mismo lugar, pero siempre habrá alguien que diga: ay, sí, mira tan santo, ¿verdad? Tan consagrado. O sea, no va a entenderlo. Y tu misma integridad los va a exponer. Por eso, aunque usted no lo crea, es necesario estar preparado y guardar el corazón cuando se levante contra ti algún tipo de intriga, de difamación. Esto te va a permitir enfrentarlo. ¿Por qué? Porque la difamación también puede ser consecuencia de la envidia, de la codicia, de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Incluso si estás sirviendo a Dios, pues de ver tu desarrollo en el servicio. Porque una característica adicional de un difamador
además de la amargura, es la hipocresía. Otro ejemplo, Daniel 6:1. Aquí ya pasaron 2 generaciones de emperadores babilónicos y ahora es Darío el que está en eminencia. Darío tenía una buena impresión, de hecho amaba a Daniel, pero le pusieron una trampa. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Un sátrapa es como una especie de presidente municipal, para que me entiendan. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel. Esta palabra se puede traducir como él era recto, él era íntegro, él era honrado, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjate a dónde se fueron a agredir. Sabían que él era fiel a Dios y dijeron: no, pues por ahí, porque en cuanto a la administración, el trabajo, la rectitud y la integridad no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, qué importante es para todo creyente. ¿Usted es creyente, es cristiano? Qué importante es que en todas sus actividades, en su casa, en su círculo más cercano, en su trabajo, en la iglesia, aún entre sus enemigos, puedan decir todos: no hallamos en este hombre, no hallamos en esta mujer algo que podamos usar en su contra para echar abajo su integridad. Qué importante, porque esto significa ser irreprensible. Indica a quien no puede ser expuesto a censura, porque es intachable en todas las áreas de su vida. Ahora, voy a aclarar algo. Esto no habla de lo que fuimos antes, porque en ese punto todos estaríamos descalificados. Estoy hablando de lo que somos ahora. Si su vida ha sido transformada, cambiada y dirigida por el Espíritu Santo, de esa vida, a esa vida me estoy refiriendo, porque sabemos que por el simple hecho de ser cristianos, eso nos sitúa bajo la lupa social, y por eso necesitamos entender que entre más nos consagremos, también la posibilidad de ser sujeto a todo tipo de acusaciones va a ser mayor. Acuérdese que al principio le decía yo, son situaciones y pruebas que el Señor va a permitir también para nuestro crecimiento. Eso fue en mi caso. Por tanto, los valores cristianos, mis hermanos, deben de estar bien arraigados en tu corazón, para que pueda ser una evidencia permanente de tu vida cotidiana, aunque esto te haga más susceptible a la difamación. Así, bajo el entendimiento de que si bien la difamación y la calumnia de alguna manera vendrán, lo importante es que siempre sean falsas acusaciones, porque de ser verdaderas entonces sí habría que temblar, pero primero delante de Dios, no de los hombres, porque delante de Él es al quien estás ofendiendo, es al primero que estás transgrediendo sus leyes. Y muchas veces nos estamos guardando más de no hacer lo malo delante de los hombres, un jefe, un director, un pastor, X, la persona que tengas como autoridad, y no te olvidas que el Señor está ahí, en cualquier lugar, porque Él es omnipresente. Aunque te sientas que vas solo, aunque sientas que no hay nadie, ¿quién crees que está por encima de todo? Hablaba yo de una lupa social, esta es una lupa más grande, mi hermano. Es por lo tanto
es por lo que el Señor dio un especial énfasis al hecho de ser perseguido y vituperiado por causa de la justicia. Es decir, por la evidencia de una vida que camina en la justicia de Dios. Y el Señor determinó que esto iba a ser siempre una bendición. Mateo 5:11 dice: dichosos ustedes cuando la gente los insulte, los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Nuevamente, mentiras. En Lucas 6:22, fíjese cómo viene la traducción: dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten, cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Por eso, aunque el falso testimonio y la difamación formaron parte de las artimañas que los religiosos usaron contra Jesús, a él le acusaron de alborotador, de comilón, de bebedor, de blasfemo, de tener un espíritu inmundo. Pero ¿sabe qué? Jamás encontraron en él algo en qué fundamentarlo. Y en un juicio por demás injusto, lleno de difamaciones y calumnias, fue condenado a morir en la cruz. Ante todo esto, ¿qué hizo él? Nada. Jamás intentó ningún tipo de defensa, de justificación. Simplemente él vino a hacer la obra a la que fue enviado, confiando plenamente en la justicia de su Padre. Y eso es precisamente lo que el Señor desea de cada uno de nosotros: que hagamos la parte que nos corresponde, confiando plenamente en que Él tiene todo bajo su control. Esa es una forma muy práctica de enfrentar las agresiones. Dice Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. Y esa es la confianza que debe manifestar todo creyente cuando es difamado, cuando es agredido, ya que si las acusaciones son falsas, por la justicia de Dios en algún momento la verdad saldrá a la luz. Y posterior vemos a los discípulos haciendo lo mismo, sufriendo todo tipo de agravios durante el tiempo que tuvieron que estar cumpliendo su misión, donde su interés principal fue no evitar el dolor, no que la gente les aceptara, no que hablaran bien de ellos, sino cumplir su ministerio, perseverando en la obediencia, en la integridad, en la santidad. Jamás tomaron la justicia por su cuenta, aprendieron a perdonar y a dejar todo en las manos del Señor. Estas son las respuestas a cómo enfrentar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 4:13: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Para concluir, antes de contestar la pregunta de cómo enfrentar la murmuración, la crítica destructiva, la acusación dolosa, la difamación, primero le quiero decir algo. Considero que esta respuesta tiene que ser muy personal y les animo a estar convencidos, primero, que es algo que jamás podrán evitar, jamás. Habrán que aceptarlo y recibirlo como parte del trato del Señor en sus vidas, para que a través de todas esas experiencias fortalezcan su fe, crezcan, maduren espiritualmente y lo más importante, aprendan a amar a sus enemigos. Fíjate a dónde te estoy llevando. Y con estas convicciones, este conflicto no solo será posible enfrentarlo con una vida, pero de integridad, una vida de rectitud, de santidad en el ejercicio de tu fe, de honradez en lo que el Señor ponga en tus manos. Y antes de concluir, quiero enfatizar el riesgo de considerar en cualquier situación o agresión que nos llegue a causar algún conflicto, tratar de vernos como una víctima, como quien tiene la razón en todo lo que piensa, en todo lo que expresa, en todo lo que hace. Ese es un grave error, mis hermanos. Por eso cabe
una sincera reflexión de la conducta personal, de tu trato para con los demás, para identificar si parte o la mayoría de esas difamaciones, de esos conflictos, probablemente han sido provocadas por ti mismo. Así como la cosecha de la semilla que han sembrado. Porque somos buenos para sentirnos víctimas, pero no nos damos cuenta que quizás dejamos algo que provocó. No estoy diciendo que sea bien o que sea bueno lo que hizo esa persona, no lo estoy justificando, pero cuánto pudimos nosotros haberlo provocado. El apóstol Santiago dijo en Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? Todos. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Que levante la mano el varón perfecto, la mujer perfecta. Entonces, si Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, afirma que todos ofendemos y muchas veces, es una verdad. Y la forma más común y rápida para ofender es con el más mal uso de la lengua. Algo que para el hombre natural es normal: emitir una crítica imprudente, un juicio injusto, lastimar, ofender. Pero para un creyente que ha comprendido el alcance y la capacidad destructora de una palabra imprudente, le será muy necesario aprender a dominar esta área en su carácter. Porque es lamentable que aún sabiendo que todos habremos de ser juzgados conforme a nuestras obras, y que de toda palabra ociosa daremos cuenta, el murmurar, el agraviar, el difamar, es algo que todavía se practica en el seno de la iglesia sin ningún temor. Entonces recordemos siempre que las palabras van a revelar las más íntimas y verdaderas intenciones, y la lengua descubre el corazón. Entonces, ¿cómo enfrentar la difamación? No hay fórmula. Sin embargo, la respuesta es paradójica, porque si bien la agresión normalmente es con palabras, la respuesta será con hechos. Santidad, integridad, rectitud, prudencia, honradez, paciencia, mansedumbre, amor. Termino con esta escritura: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuántas veces te han injuriado, te han ofendido, te han insultado? No sé si justa o injustamente, pero si fue de manera injusta, deja tu causa delante de Dios, y si fue justa, pídele perdón a Dios y pídele perdón a la persona que ofendiste, porque es la única manera de limpiar el camino y de limpiar el corazón. Yo le voy a pedir que se ponga de pie para hacer una oración. No sé si alguno haya encontrado una respuesta a algo, a una situación, a una condición, a algo que venía trayendo en su corazón. Pero lo que sí le puedo asegurar que si el Señor le ha hablado en esta área, yo creo que valdría mucho la pena. De hecho, sería demasiado conveniente para cualquiera reconocerlo, dar un paso de reconocimiento, no solamente delante de Dios, sino delante de las personas que fueron ofendidas, hacer las paces, limpiar el camino, limpiar el corazón de las personas que están a su alrededor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por la bendición de tu palabra, por tu consejo a tiempo, porque todos, Señor, tú lo dijiste, todos ofendemos y muchas veces.
No hay uno solo que no lo haga, Señor. No hay justificación alguna. No hay nada que nos permita no reconocer nuestra condición. Si aquí hay corazones sensibles a tu consejo, a tu palabra, a la exhortación, Señor, yo te ruego que les des esa luz, Señor, y sobre todo que pongas en ellos esa decisión de limpiar el camino. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias por mostrarnos siempre tu misericordia, para no guardar nada que nos siga siendo tropiezo, para poder salir, Señor, sin una carga que definitivamente no tenemos por qué estar trayendo a cuestas. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy en apuros, mas no desesperado,
perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. En mi cuerpo. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Amén. Aplaudamos fuerte a nuestro Dios.